días a todos. ¿Cómo están? Algunos en el chat también. Gabriel Endrek, Pedrito Orgañarás, Paul Rivarola, Lautaro López, Matías, mucha gente, ¿no? Mucha gente. A todos buenos días. Gracias, Valen, gracias por avisarme que se escucha bien. Gracias por las felicitaciones por el día del profesor, a muchos, a todos. Hoy es un gran día para festejar, porque seguimos poniéndole pila a esto de estar todo el tiempo comunicados y todo el tiempo haciendo cosas que nos sirven a todos, ¿no? Por eso es importante estar acá. Así que, bueno, de una sola vez, agradecerles a todos los saludos y las felicitaciones por el Día del Maestro el otro día, por el Día del Profe hoy. Realmente son días en los que yo me siento muy halagado porque realmente me siento esto que hago todos los días, ¿sí? O sea, me creo el personaje que soy. En realidad yo no soy mucho personaje, soy solamente esto. Así que bueno, hoy vamos a repasar algunas cuestiones de integrales y analizar algunas otras cuestiones de tiempos, ¿sí? Vamos a trabajar con el apunte de Dante en la página como la 101. No, un poco más. 108, 106. Y bueno, trabajamos un poco con el apunte y después les cuento algunas otras cosas. ¿Sí? Esta situación de tomábamos límite para x que tiende a x0 de una función y nos da un valor k, que puede ser un número real, que es un número real, o nos da infinito. Si el límite da un número real, decimos que ese valor se llama verdadero valor, y si el límite me da infinito, decíamos que el límite no existe. Cuando nos daban una función y obteníamos su derivada, es decir, f' de x, con esto podíamos calcular dos cosas, propiamente la derivada o el diferencial de la función. El diferencial de la función era la derivada de la función por el diferencial de la variable. Y por último, si yo tengo la integral de un diferencial, guarda, esto es un diferencial de una función. Esto es igual a una función más una constante, y a todo este resultado de la integral, o sea, integrar un diferencial es encontrar, y ahí viene una cuestión conceptual importante, fíjate, cuando yo tomo el límite de una función, puedo tener dos tipos de resultados, un número, tengo una función y la derivo, obtengo otra función. Pero integrar no integro una función, integro un diferencial. Y lo que obtengo no es una función, sino son infinitas funciones. Porque esta constante, que llamábamos constante de integración, me determina que acá son infinitas funciones. Es decir, que el resultado de integrar un diferencial es encontrar lo que llamamos la primitiva. A todo esto le llamábamos la primitiva, que es una función con una constante desconocida, y entonces a eso que tengo infinitas soluciones. O sea, que la solución de integrar es encontrar una familia de curvas paralelas que todas difieren en una constante, que todas difieren de una constante.
¿Preguntas o algún comentario? ¿Estamos bien? Entonces, ¿estamos bien? Bueno, esto es un resumen de todo lo que hemos visto en el año. ¿Qué me falta acá de todo lo que hemos visto en el año? Y las aplicaciones del límite, ¿cuáles son? Y sobre todo, el cálculo de lo que pasa en las cercanías de un punto, porque el límite lo que me permite es eso. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones del límite? Y los puntos de continuidad, el estudio de la continuidad, la clasificación de las discontinuidades y el análisis de las asíntotas. Las asíntotas también se pueden hacer estudiando con el límite. Las aplicaciones de la derivada, bueno, un montón, ¿no? Los puntos críticos, es decir, extremos y puntos de inflexión, crecimiento de la función, o sea, crecimiento y decrecimiento, y concavidad y convexidad. Y también puedo hacer el estudio de parte del estudio de la derivada, bueno, pero ya lo pusimos acá, lo de las asíntotas. Entonces, si las asíntotas están acá en el límite, el estudio propiamente de las funciones con la derivada como herramienta son estos, los puntos críticos, crecimiento y decrecimiento y concavidad y convexidad. El estudio de las integrales se puede hacer de dos formas. A través de la integral como antiderivada, no, eso no lo voy a poner acá porque parecen aplicaciones. Estas son aplicaciones, gente. Yo lo que quiero poner es que este estudio yo lo puedo hacer de dos puntos de vista. Como antiderivada, o como cálculo de superficies. O como cálculo de superficies. El primer estudio, digamos, lo inicial del cálculo de estudio de las integrales es como antiderivadas. Entonces ahí aparece esto de la tabla de integrales. Que la tabla de integrales no es nada más que una tabla de derivadas utilizada y adecuada, utilizada al revés. ¿Alguien quiere hacer una impresión de pantalla de esto? Un resumen como para tener ahí a mano. Vieron que siempre me gusta a mí empezar con, digamos, poniendo alguna cosa así medio general. ¿Le puedo sacar una foto, gente? Sí. Ustedes disculpen. ¿Les puedo sacar una foto? Sí. Siempre es mejor. Voy a volver a decir lo que ya he dicho en varias oportunidades. Esto no te sirve para estudiar, pero esto te sirve para orientarte en el apunte. Nosotros estamos ahora estudiando esta parte sola, esta parte. Bueno, ¿qué vamos a analizar nosotros ahora? Que si yo tengo una integral de un diferencial, cuando pongo integral integral del coseno de x, diferencial de x. Viste que muchas veces nosotros, ¿cómo lo leemos a esto? Nosotros decimos integral del coseno. La flecha de abajo a la derecha, la de acá abajo a la izquierda decía como antiderivada y acá como cálculo de superficie decía Delfina. A ver, Delfina es, sí, Delfina. Decía integrales como antiderivada y como cálculo de superficie. No sé si viste la foto del grupo. Entonces, fíjate, yo acá siempre digo, la integral del coseno, o sea, sin escribir todo. No, en realidad yo debería decir la integral del coseno diferencial de x. Y esto es
La integral del coseno decimos que es el seno. No, es el seno de x más c. ¿Por qué decimos eso? Porque si yo tomo seno de x más c y lo derivo, obtengo de nuevo el coseno de x. ¿Ves? Si yo tomo esto y lo derivo, no obtengo el diferencial, sino que obtengo la función del diferencial. Obtengo la función del diferencial. ¿Estamos hasta ahí? O sea, esto sería un ejemplito de esto que yo voy a poner acá. La integral del diferencial de una función es la primitiva, tal que la derivada de la primitiva me da la función a la que estoy calculándole la integral. La función del diferencial, o sea, la función del diferencial. A ver si está claro. La función es esto y el diferencial es todo esto. ¿Preguntas de esto? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta parte? Porque cuando yo escucho en un examen y es la integral del coseno, y yo te digo, no, no, eso está mal dicho, vos te quedás pensando como diciendo, pero si está bien. No, no, en realidad es la integral del coseno por el diferencial. ¿Eh? La forma correctísima de decirlo. La forma correctísima de decirlo. ¿Mm? Entonces voy a borrar esto y voy a anotar algunas propiedades. Algunas propiedades. Las propiedades, ustedes vieron cómo son los matemáticos, ¿no? Inventan una cosa y ahí normal le inventan las propiedades. Y obviamente. La primera propiedad es como muy sencilla, es la derivada de la integral. La derivada de la integral. La derivada de la integral es como si yo a todo esto también lo derivo, que sería f de x más c. ¿Entendiste todo esto, no? O sea, yo tengo la integral de f de x diferencial de x es igual a f de x más c. Eso, de ahí hay que partir siempre. Bueno, si yo derivo esto, voy a derivar esto también, y la derivada de esto es, la derivada de f grande es f chiquita, y la derivada de c es 0. Por eso, todo esto te va a dar, ¿ves? La derivada de todo esto es esta sola función. Es más o menos lo que yo había escrito recién, haciendo el desarrollo. La segunda propiedad, esta es la primera. La segunda propiedad es muy importante también y dice que el diferencial de la integral, eso si querés, si querés verlo en el apunte, lo tenés escrito ahí en la página 107, está primero el título, dice, el diferencial de una integral indefinida. Es decir, fíjate, el diferencial de una integral es igual a f de x diferencial de x. Es decir, que estas dos operaciones, diferencial e integral, son, perdón, disculpen. Esto sería el diferencial de f de x más c, y esto sería el diferencial de la suma, el diferencial de la primera, más el diferencial de la segunda, el diferencial de una constante 0. Entonces, el diferencial, la derivada de f, era f chiquita. ¿Mm? F chiquita de x. Y el diferencial de una constante, o sea, el diferencial de esta función es f por el diferencial de x. Que determina la segunda propiedad, que el diferencial y la integral son operaciones que se pueden cancelar entre sí. Es decir, si yo tengo la integral del coseno de x diferencial de x
y yo quiero calcular su diferencial, o sea, el diferencial del integral, es directamente esto. O sea, los puedo cancelar. Mientras que acá, la integral y la derivada no. Porque si yo quisiera cancelar esto, me quedaría el diferencial de x que acá no está. ¿Ves? Y cuando yo a una integral la derivo, el diferencial también se me va. Me queda solo la función del diferencial. En cambio, cuando yo hago un diferencial de una integral, se me va solo el diferencial y el símbolo integral. Esas son las dos operaciones contrarias, porque me queda todo lo de adentro, ¿ves? Eso es muy importante poderlo explicar claramente. Esto se utiliza después en los teoremas de integrales. Por supuesto, que esto lo tienen exactamente igual escrito en el apunte. Pero bueno, lo discutimos un poco. La integral 3, perdón, la propiedad 3. Fíjate, la propiedad 3 es parecida a la 2, solo que en la 2 es el diferencial del integral y en la propiedad 3 es la integral del diferencial. Yo voy a borrar la 1 para que no voy a borrar la 2 para que vos veas qué parecida que es la tercera. La tercera es la integral del diferencial de una función. La integral del diferencial de una función. ¿Y a qué es igual esa diferencial? Es igual a una función más una constante. O sea, todas las integrales son una función más una constante. Pero guarda, esta función es la misma que esta, no es la integral. ¿Por qué? Porque acá también es como si se cancelaran y aparece la constante de integración. Fíjense que mientras que la propiedad 2 es el diferencial del integral, la propiedad 3 es la integral del diferencial. Es como un juego de palabras, ¿no? Fíjense ustedes que no es lo mismo el diferencial de la integral que la integral del diferencial, porque el diferencial de la integral te da solamente esta función y la integral de un diferencial te da función más la constante. O sea, te da como resultado una primitiva. También podemos decir, fíjate, que el diferencial de una integral tiene un solo resultado, mientras que la integral del diferencial tiene infinitos resultados, porque esta constante sigue siendo desconocida. ¿En dónde sale la C de la tercera, Isma? La C de la tercera es porque estás integrando. Fíjate, cada vez que integras, aparece una constante de integración. En la 2 también aparece una constante. Solamente que como es el diferencial de una integral, y ahí aparece la constante, cuando yo tomo los diferenciales, el diferencial de una constante es 0. Por eso se va. Acá no es que no haya constante, acá también hay constante, pero se te va cuando tomas el diferencial. Acá no, acá la constante de integración sigue siendo por la integración propiamente dicha. Sigamos. La propiedad 4 de la punta de delante es una propiedad que es muy conocida en el análisis matemático. En la integral de la tercera nos falta el diferencial de B. El diferencial de X. En el resultado no. No. Acá decís vos, no, guarda, porque esto es el diferencial de una función ya. Cuando yo escribo f de x, diferencial de x, estoy diciendo que todo esto es el diferencial de una función. Acá lo estoy escribiendo así. Esta f de x no es esta f de x. Claro.
Esta f de x no es esta f de x. Esta f de x es todo esto. O sea, ya tiene acá adentro un diferencial metido. ¿Sí, Fran? Está buena la apreciación, pero esto ya es un diferencial, es como todo esto. Sigamos. La propiedad cuarta es muy sencilla, dice que la integral de a por un diferencial de una función es igual a la constante por la integral del diferencial de la función. Es decir, que esta constante puede salir fuera de la integración. Esto también lo hacíamos en límite y también lo hacíamos en derivada, ¿te acordás? Que decíamos el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Si ustedes quieren lo escribo, pero es como un trabalengua, ¿no? La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Es decir, que la constante siempre sale afuera. La constante siempre sale afuera. Bien. Esta propiedad número 4, a mi entender, también debería incluir otro concepto que dice que si yo tengo una suma de dos funciones multiplicados por un diferencial, esto es igual a la integral de la primera, o sea, del primer diferencial, más la integral del segundo diferencial. Esta propiedad, gente, esta propiedad, el apunte de Dante no lo pone ahí, pero lo pone dentro de las propiedades de los métodos de integración. ¿Por qué yo quiero ponerlo acá, esta propiedad? Yo no es que estoy queriendo pasar por encima del apunte de Dante, el apunte de Dante está, a mi entender, impecable. Y si ustedes enuncian la propiedad 4 así con esta sola, también está bien. Lo que pasa es que estas dos propiedades juntas se llaman la propiedad de linealidad. Propiedades de linealidad. Son dos propiedades que siempre van juntas. Y no quisiera ser pesado, ¿no? Pero la unidad número 9 de álgebra es esto. Son aplicaciones lineales. Y si ustedes recuerdan de álgebra, o yo escribo acá la formulita, decía que una aplicación lineal de una constante por un vector era igual a la constante por la aplicación del vector. Y la aplicación de una suma de vectores es igual a la aplicación del primero más la aplicación del segundo. Y si ustedes se fijan, tomando a la palabra aplicación como la palabra integral, si vos tenés la integral de una constante por una función, es la constante por la integral de la función. Y si tengo la integral de una suma de dos funciones, puedo hacer la integral de la primera más la integral de la segunda. Esto es de álgebra. Esto es de álgebra. Entonces me dice el Mati que lo vieron ayer en álgebra. Bueno, esta es la propiedad, esta es la unidad número 9 de álgebra. Esto. Sin embargo, también lo puedo aplicar acá a las integrales. Ojo que también lo puedo aplicar a las derivadas y a los límites, ¿eh? También lo puedo aplicar a las derivadas y a los límites. Si vos querés jugar un poco, si vos querés... No digo que es obligatorio, ¿eh? Al contrario. Al contrario, yo he estado hablando con profesores de todo esto y muchos dicen lo mismo. ¿Para qué le va a decir eso si total lo mismo no les va a interesar? Yo creo que es interesante entender que el álgebra no va por un lado y el análisis matemático va por otro. O que el análisis matemático va por un lado y que la física va por otro. Porque para el teórico de física necesitas derivadas integrales. Y si vos no tenés en claro la interpretación geométrica de la derivada, estudiar el teórico de física te cuesta mucho más porque tenés que estudiar muchísimas cosas de memoria. Y eso es una porquería. Estudiar de memoria es una porquería. No sé, a lo mejor a ustedes que son más jóvenes les resulta, pero no sé, será que yo tengo memoria cero para las cosas, ¿viste? Entonces, me parece que siempre relacionar está bueno.
Se lo dejo a esto escrito acá, como para que lo tengan. No es obligatorio saberlo, nadie se lo va a preguntar. Está ahí porque está. Entonces, volvamos al apunte de antes. Propiedad número 4, esta. Esta propiedad está como una propiedad de uno de los métodos de integración. Bueno, lo dejamos ahí, por las dudas. Lo dejamos ahí. A mí me gusta escribirla ahí y no la voy a escribir en el otro lado, aunque voy a hacer referencia. Más o menos entendible. Es cuestión de sentarse a masticarlo un poco más de la apunte. Y por último, la última de las propiedades, la propiedad número 5, dice que si tengo la integral, la propiedad número 5, esta sí la escribo un poco diferente. La propiedad número 5 dice que si tengo la integral de un diferencial y tengo la integral del mismo diferencial, y yo creo que el resultado de esto es f de x, y el resultado de esto es g de x, esto está bien escrito así, o sea, puede la integral de un diferencial, o sea, la integral del mismo diferencial puede tener dos resultados diferentes. ¿Qué les parece? Según lo que escribimos recién. Dice Ismael que sí puede. ¿Alguien más? Ahí está la respuesta, Ismael. Infinitos resultados. Ahí está la respuesta. Porque resulta ser que f y g varían en una constante. O sea, fíjate, la integral del coseno de x, diferencial de x, puede ser seno de x más 3, puede ser seno de x más 20, puede ser seno de x más 8. Entonces, el resultado, la primitiva de una integral de un diferencial, solo varía en una constante numérica, un número real. Como decía Ismael, los resultados de calcular la integral de un diferencial son infinitos. Entonces, bueno, ahí tenemos las 5 propiedades, de la integración, de la integral que se llama integral indefinida. Ya van a ver por qué, o sea, a mí me gusta decir la integral, y cuando vemos integral definida les cuento por qué se llama integral definida, y entonces esta se llama integral indefinida. Pero está bueno a esta decirle solamente así, integral. Sí, Sofi, es una familia. ¿Te acuerdas que yo dije recién que en realidad lo dije así, pero medio al pasar? Las integrales, las primitivas, son una familia de funciones que solo cambian, que solo tienen una diferencia de una constante. Es decir, por eso el apunte de antes la grafica muy bien y dice que si esta es una primitiva, esta es una f de x más c1, esta es una f de x más c2, porque esta pasa por c1 y esta pasa por c2, mientras que esta va a ser f de x más c3 y así sucesivamente. Como dijo Ismael, infinitas primitivas. Es una... ¿entienden el concepto de familia? Esto que dice la Sofi, que probablemente lo leyó en el apunte, o probablemente lo vio en el apunte de álgebra también cuando hablamos de rectas, familia de rectas o familia de planos. ¿Se acuerdan que en algún momento en álgebra se habla de ese tema, familia de rectas? Lo que tiene la familia de curvas, tienen algo en común. Tienen algo en común. Acá lo que tienen en común es todas las funciones excepto el término independiente. Por ejemplo, todas las rectas paralelas son una familia de rectas. Todas las rectas que pasan por un punto, o sea, el haz de rectas que pasan por un punto también son una familia de rectas. No tienen la misma, ni la misma pendiente, ni la misma ordenada al origen, pero todas responden al mismo resultado de pasar por un punto. Ecuación del... Y hay
un tema de geometría analítica que yo no me acuerdo si lo damos o no ahora, la verdad que no me acuerdo, que se llama haz de curvas, haz de rectas por un punto. Me parece que eso se ve en el práctico. O sea, te dan un punto y por ahí tienen que pasar todas las rectas. Bueno, y hay una condición ahí, medio saberla de memoria. Bien, todo esto es lo que dijo Sofía recién que dio para esto. Que entiendo que quedó claro, ¿sí, Sofía? ¿Quedó clarito? Sí, bien. Perdón, no estaba leyendo el chat. Pero ahora vamos a lo que me parece más importante, que es que el teórico le dé herramientas al práctico para resolver. ¿Sí? O sea, si el teórico no le da al práctico herramientas para resolver, además de que el ingeniero Lazarte se queda sin laburo, sería una cosa al vicio. La matemática tiene mucha teoría, las matemáticas tienen mucha teoría, pero lo que la matemática nos da más importante de todo, sobre todo a ustedes que son ingenieros, son herramientas de resolución. Entonces, para pasar de acá a acá, para hacer este camino, tengo dos posibilidades diferentes, disculpe. Tengo dos posibilidades diferentes. Un camino A1 y un camino 2. Camino 1 y camino 2. ¿Por qué yo pongo camino 1 y camino 2? Porque las integrales se resuelven en función de qué demonios tenga acá adentro, de qué cosa tenga acá adentro, de cómo sea el diferencial. El camino 1 de resolución se llama integración inmediata por tabla o por descomposición. Por descomposición es donde entra esa propiedad. ¿Se acuerdan que yo le agregué recién en la propiedad número 4? Le agregué lo de la suma de funciones. Bueno, ahí entra lo de la descomposición. En el apunte de Dante está escrito, está explicado así. Si yo tengo, por ejemplo, la integral del coseno de x diferencial de x, esto se resuelve por tabla, porque yo sé que la integral del coseno es el seno de x más c. Si yo tengo la integral de 1 sobre x diferencial de x, yo sé que la integral del 1 sobre x diferencial de x es logaritmo natural de x más c. ¿Ves? Esto sale en una tabla, o sea, es por tabla. Por tabla. Si tengo que usar alguna propiedad, por ejemplo, tengo la integral del coseno de x más 5 sobre x diferencial de x, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar, voy a descomponer con esta suma. Coseno de x diferencial de x más la integral de 5 diferencial de x. Y voy a seguir desarmando. Integral del coseno de x diferencial de x, y a este 5 lo voy a sacar afuera. Integral de 1 sobre x diferencial de x. Y entonces ahí que voy a tener. Ahí que voy a tener. La integral del coseno del seno, 5. La integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x, más c. Entonces, fíjate. Aparentemente este caso 1 de integración, es ni más ni menos que aplicar la tabla, que es así, tú, de una, leer la tabla y hacerlo, y o propiedades. Propiedades. Esas propiedades o están en la tabla, o están en las propiedades que vimos, en las 5 propiedades esas que vimos de las integrales propiamente dichas, pero son propiedades. Quiero hacer muchísimo hincapié en esta, gente, en la integral de una suma.
En esta, que usé las propiedades de linealidad, esta que hablábamos del álgebra recién, ¿eh? Que uno de nuestros compañeros decía que habían visto ayer en álgebra. Bien. Método de integración 1. Integral inmediata por tabla o también llamado por descomposición. Hay funciones que no se dejan hacer por este método. ¿Por qué no se dejan? Entonces un alumno mío que yo me acuerdo siempre, él decía, y las integrales a veces no se dejan por este método porque son integrales más difíciles. Entonces necesito un método para transformarlas en una integral inmediata. Bueno, eso es muy correcto. Lo que decía mi compañero tiene razón. Las integrales que no son inmediatas necesitan de un método que las transforme en inmediatas. Y entonces acá tenemos, gente, ¿cómo estuvo esto? ¿Más o menos bien? ¿Más o menos? ¿Alguno que quiera hacer un comentario? Pongo una foto. Sí, sí, Santi, pongo una foto. Dale. A mí me parece que lo de las fotos está bueno porque uno va teniendo como si fuera un resumen y por ahí los que no han venido de un solo saque, de un solo vistazo, están viendo qué estamos viendo nosotros. Me parece que estas fotos son más poderosas que los videos, miren lo que les digo. Bueno, ustedes probablemente dicen conmigo y a lo mejor tengan sus razones. Pero lo de la foto es importante. Entonces, la forma 2 de integrar, que son los métodos de integración, ojo, son los métodos no directos. O sea, los métodos de integración son dos, directos y no directos. O sea, integrales inmediatas, esto podría ser así. Métodos de integración. Método 1, inmediatas. O por tabla. O por propiedades. Chao, listo. Ahí tenemos el primero. Es el que hicimos recién. Y ahora el segundo, métodos no inmediatos. No inmediatos. Los métodos no inmediatos, fíjense en el apunte, el primero es descomposición. En realidad descomposición yo lo puse en el primero, porque es muy fácil, porque es con propiedades, porque es inmediato casi. ¿Por qué inmediato casi? Bueno, subrayando el caso. Subrayando el caso. Los métodos no inmediatos, a mí me gustan, esa llave la voy a escribir acá. Los métodos no inmediatos a mí me gusta empezar a escribirlos así. Por partes, no. Por partes está el segundo en el de por sustitución, por partes, por descomposición, en fracciones simples, Amigo, ¿dónde está el baño? Yo los baños. Viejo, Julián, no entendí un pingo.
Bien, vamos de nuevo un ratitito más. Quiero comentarles en dos pasadas estos tres métodos, estas tres situaciones. El método de integrales no inmediatas para realizar por sustitución se realiza o se hace cuando tengo una función multiplicada, por ejemplo, por la derivada de esa misma función. O sea, cuando tengo una función y su derivada. En ese caso se aplica el método de sustitución. Eso es un buen indicio, esto es un buen indicio de que esta integral se resuelve por sustitución. Ya vamos a ver el método, tranquilo. La integración por partes se realiza como método cuando tengo un producto también de dos funciones, de una función por el diferencial de otra. ¿Entendiste la diferencia? Acá tengo una función y el diferencial de la misma, f y f'. Acá no, acá tengo la integral de una función con el diferencial de otra, ¿ves? F y g, son diferentes. Y la tercera, el método de descomposición en fracciones simples, la tercera, es cuando tengo, por ejemplo, la integral de un polinomio de grado n de x dividido un polinomio de grado m de x, diferencial de x. Y entonces lo que hago es encontrar una constante dividido un binomio, otra constante dividido un binomio, y así directamente. A ver si así está bien. Fíjense lo que estoy queriendo escribir. Tengo un cociente de dos polinomios de grado muy grande, ponerle que sea de grado 5 y este que sea de grado 3, u 8 o 27, no sé, cualquier cosa. Y eso se va a descomponer en integrales de funciones mucho más simples de integrar o de integrales inmediatas. Estas integrales tienen dos posibilidades. O son funciones mucho más fáciles de aplicar, y a cada una de estas le aplico alguno de los métodos anteriores, o son integrales inmediatas. Por eso es lo que decía mi compañero, ¿se acuerdan que les decía recién medio en chiste? Yo tenía un alumno que decía que los métodos de integración son caminos para llevar la función, la integral, de una integral que es un lío, a llevarla a una integral inmediata. Acá es, fíjense, acá es un más, punto suspensivo, y acá es un más con la última integral. Eso es para enunciar que este polinomio, esta integral de este cociente de polinomios, se obtiene o se calcula con la suma del finito número de integrales. ¿Cuántas integrales voy a tener acá? Bueno, eso depende del grado del denominador, como ya lo vamos a ver. Eso depende del grado del denominador. ¿Vamos de acuerdo? O sea, pueden ser varias, pero lo que pasa es que no sé cuántas pueden ser. Imagínate, si este es de segundo grado, tengo 2 solamente. Si este es de tercer grado, tengo 3. No siempre es así. Puedo tener raíces mezcladas, entonces no siempre tengo. Digamos, como máximo voy a tener acá m, integrales. Si este es de grado 8, voy a tener como máximo 8, puedo tener menos. Este método es el método más largo de explicar. Es más largo, pero es digamos, simple, sencillo. Bien. Preguntas o comentarios de esto.
Matías, yo no sé si está respondido eso del signo de la suma de cada término. ¿Sí? Listo, listo, Matías. Entonces, sí, Mati, tenés razón. Por eso lo reescribí al término. Nos queda una clase más para ver los métodos, una clase más para ver, una o dos para ver integrales definidas. Si ustedes tuvieran un tiempito y un poco de ganas, yo les pediría a ustedes que tomen el libro de Capagli. El libro de Capagli, sí, ya le saco una foto. Ya le saco una foto. ¿El Nick Albert Einstein no es un poco grande para un estudiante de ingeniería? Probablemente sí, pero bueno. Bien. Ese debería ser tu nombre ahí, ¿o no? ¿Eh? Ah, es el hermano. Es el hermano. Este es el hermano sudamericano de Albert. Bien, bien. Sigamos concentrados en lo nuestro, como corresponde. Les decía, gente, hay el librito de Capagli en esta parte de las integrales explica muy, pero muy simple, 2 o 3 ejemplitos ahí tontos de cada uno de estos métodos y lo agarras así. Entonces, no es que no se los voy a explicar, se los voy a explicar también, pero nunca es lo mismo verlo por primera vez el jueves que viene, que si vos durante la semana tuviste ahí 15 minutitos para mirarlo. ¿Eh? El libro de Capagli, recuerden, que, que a lo mejor alguno incluso lo tiene digital, lo tiene transformado en PDF. Si lo ponen en el grupo, también estaría bueno. O sea, si alguien lo tiene y quiere ponerlo en el grupo, está como interesante. Pónganlo en el grupo porque esta parte del teórico de integrales, si uno ve el práctico de Capagli, lo capta mucho más rápido. El jueves que viene vamos a ir mucho más rápido. No es que yo quiera ir rápido. Yo digo, uno va más como más fácil en la explicación y en el entendimiento de la explicación. ¿Sí? Eh, sí, Santi, ya saco una foto. Esto está como importante, pero háganme caso en el tema del, del Capagli, del libro de Capagli. ¿Dónde está la foto? Gente, esto no tiene así como mucha complejidad, ¿eh? O sea, a ver, el nombre del libro por el grupo, sí. Raúl J. Capagli se llama. Raúl J. Capagli. Hay alguien que lo tenga, es de análisis matemático, se llama Práctica del análisis matemático. Práctica del análisis matemático, Práctica del análisis matemático de Raúl J. Capagli. Sí, más solamente que no se llama práctico de análisis, sino se llama práctica, me parece. Es un librito chiquito, interesante para tenerlo ahí y recordar derivadas integrales. Si, si alguien lo tiene digital, está bueno. Y si no lo consiguen ustedes y yo lo consigo en la semana, se los paso, porque está bueno tener. Creo que nada más por ahora. No, nada más. Nos faltan después los métodos. Gente, ¿algún comentario o alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Algo? La semana que viene ya vamos a hablar de la fecha de los parciales y recuperatorios, que vienen
final de octubre. O sea, tenemos un mes más. Un mes más. Y sí, es el último parcial. En análisis hay 2 parciales. Incluye desde aplicaciones de la derivada, estudio de funciones y este último tema integral. ¿Sí? Y sí, queda poco, Sofi. Así que bueno, sigan trabajando mucho en los prácticos son esenciales en este momento, tanto en álgebra como en análisis. Los prácticos del último se ponen pesaditos, y el teórico es como que se alivian un poco, siempre me parece. No nos vamos a ver más, dice mi estimado compañero Ferreira, y mejor que no nos veamos más. Mucho mejor, quiere decir que están haciendo análisis 2 y física 2 y esas materias horrorosas que tienen ustedes en el sistema en segundo año. Y está bueno vernos en los pasillos y saludarnos, y que yo ni sepa quiénes son ustedes, pero sí saludarlos muy afectuosamente. Eso está bueno siempre. Pero está bueno porque, mira, dentro de muy poquitos años, cuando yo sea todavía más viejo de lo que soy ahora, y ustedes me crucen y yo los salude y ustedes me saluden y me digan, profe, ¿te acordás cuando me dabas análisis 1? Y yo te diga que sí, pero te estoy mintiendo asquerosamente porque no me voy a acordar de vos. Y yo te diga, ¿y por dónde vas en la carrera? ¿Aprobaste física 2? Y vos me digas, no, mira, ya soy casi ingeniero. Y yo diga, la puta, ¿cómo casi ingeniero? Imposible, si hasta el año pasado estabas en primer año. Y ustedes van a ser casi ingenieros. Y bueno, y eso está muy bueno. Así que hay que seguirle poniendo pila. Si te va mal en algo, bueno, mejorarlo para más adelante. O sea, te quedaste libre de una materia, bueno, seguí siempre tratando de contestarte esta frase, ¿no? Vos querés ser ingeniero. Si querés ser ingeniero, hay que seguir. Aunque te vaya mal en álgebra, aunque te vaya mal en análisis, aunque te quedes libre en física, bueno, hay que seguir. Este año hemos incrementado muchísimo, por ejemplo, el tema de las tutorías, muchísimo las tutorías de física, muchísimo. Nosotros antes dábamos 4 horas de tutoría de física, ahora, perdón, sí, 4 horas semanales, ahora estoy dando 8 horas semanales, porque hace falta, no porque me encante a mí solamente dar la materia, a mí me encanta la física, pero llega un momento que me canso. Sin embargo, todo el mundo tiene muchas más preguntas para seguir haciendo, y entonces está bueno seguirlas contestando. Me parece que los lunes y los jueves tienen, o los lunes y los viernes tienen tutorías con la ingeniera Silvia Sokolowski de análisis a las 12 del mediodía. Si tienen ganas, vengan. La verdad que están buenas las tutorías. Los profes de la tutoría tienen mucha onda, saben mucho, y tienen una cosa que es muy buena, que si ustedes plantean algo que ellos no saben, ellos le van a decir, no sé, dame un par de días para resolver. Decir no sé es otro nivel de profe. Cuando un profe te dice, y mira, esto la verdad que no lo sé de esta forma, es otro nivel. No sé si hay un profe que sepa todo. Hay profes que saben muchísimo. Qué sé yo, el ingeniero Carham. El ingeniero Carham sabe un montón de análisis. Dante Quintero sabe un montón de análisis. Yo hace 20 años que lo conozco a Dante, y en 20 años le he preguntado durante 20 años todo lo que he podido. Pero él una vez me preguntó a mí un ejercicio que a él no le salía. Y me lo preguntó. A mí tampoco me salió. Pero él no lo sabía, eso era el tema. Entonces, no sabe todo. Bueno, para eso estamos. Para ayudarnos y para que ustedes ayuden a otros. Ustedes el año que viene, que van a ser más grandes que este año y van a estar en segundo año y van a tener que ayudar a los de primero, seguramente. ¿Por qué no? Y está bueno ayudar. Bien. Para la semana que viene, miren el librito de Capagli. Se los recomiendo ampliamente. La clase de la semana que viene va a ser mucho más ágil, la clase en tu cabeza, si pudiste mirar el librito de Capagli. Bueno, y por último, agradecerles enormemente la atención que han tenido para conmigo, permanente, de estar atendiendo, entendiendo, mirando, colaborando desde el chat. Siempre recuerden que para mí es muy importante que ustedes conecten una cámara. Quiero verles la cara, porque verme solamente a mí no es muy divertido. Y
la clase se me pone, me parece muy monótona, más aburrida que chupar un clavo. Y eso no quiero. No quiero que ustedes se aburran. La materia es horrorosa, pero no quiero que ustedes se aburran. Quiero que ustedes estén permanentemente eh, en una cierta tensión cognitiva, diría el ingeniero Sánchez, un gran profe de esta casa. ¿eh? Así que bueno, sigámosle poniendo pila. Bueno, por otro lado, síganse cuidando porque esta enfermedad viene todavía para más largo, así que mucha intención en cuidarnos. Bien, gente, que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves. Que anden muy bien. Chau, chau, chau.